Hay personas que entran a tu vida para enseñarte que la lealtad no siempre dura para siempre, incluso si viene de la persona que considerabas tu hermana. A esta chica, para proteger su privacidad, la llamaremos Paola. Nuestra historia comenzó en el kinder. Desde el primer día que nos vimos, nos volvimos completamente inseparables. Fuimos mejores amigas durante toda la etapa de la primaria, compartiendo recreos, risas y secretos. Paola siempre fue más alta que yo, y admito que tenía un carácter bastante fuerte. Cuando algo le molestaba, su reacción era muy impulsiva y dominante. Sin embargo, en ese entonces a mí no me importaba mucho, porque ella y yo prácticamente nunca nos peleábamos. Por primera vez en mi vida, sentía que había encontrado a la persona indicada, esa confidente con la que podía hablar de absolutamente todo sin temor a ser juzgada, porque sabía que mi confianza estaba completamente segura en sus manos. Lamentablemente, la tranquilidad no dura para siempre. Al entrar a una nueva etapa, de la nada, Paola empezó a distanciarse de mí sin darme ninguna explicación. Yo no sabía cómo tomarlo, pero como era una niña muy inocente que no veía maldad en los demás, preferí no hacer un problema de eso. Aunque ya no hablábamos tan seguido, cuando me empezó a gustar un chico de la escuela, decidí acudir a ella para contárselo, esperando su apoyo de siempre. Poco después, llegó a mis oídos el terrible rumor de que Paola había esparcido mi secreto por todo el salón. Al confrontarla, ella lo negó todo rotundamente. Como yo nunca fui una chica muy sociable, debido a que me concentraba demasiado en mis estudios, y Paola era prácticamente mi única amiga, decidí creerle, dejar pasar el asunto y enterrar el tema para no perder su amistad. Seguimos tratándonos, pero las cosas ya no eran iguales. Yo seguía muy enfocada en mis calificaciones, lo que me mantenía un tanto aislada del resto del grupo. Un día cualquiera, la burbuja terminó de romperse. Unas compañeras del salón comenzaron a hablar de mí de una forma muy fea, inventando comentarios desagradables y ofensivos. Al acercarme para ver qué estaba pasando, me percaté de la peor realidad. Paola estaba en medio de ese grupo, apoyando las burlas y hablando mal de mí. Sentí un vacío enorme en el estómago. La confronté directamente en ese momento y, tras una fuerte discusión, decretamos el final de nuestra amistad. Yo pensé que ese sería el cierre de un ciclo amargo, pero no tenía idea de que Paola apenas estaba comenzando a planear mi peor pesadilla escolar. Después de esa dolorosa separación, decidí que no me iba a dejar vencer. Un día regresé a clases con la mejor actitud del mundo, decidida a empezar desde cero y hacer nuevos amigos, ya que Paola y yo ni siquiera nos dirigíamos la palabra. Sin embargo, en cuanto puse un pie en el colegio, la atmósfera se sintió sumamente pesada. Mientras caminaba por los pasillos y entraba al salón, noté que todo el mundo se volteaba a verme y comenzaba a susurrar cosas en secreto. Yo no entendía absolutamente nada. Me senté en mi banco intentando mantener la calma para empezar la clase, pero las miradas incómodas y juzgonas de mis compañeros no se detenían. De reojo pude ver a Paola en su asiento. Me miraba fijamente mientras intentaba aguantarse la risa, con un descaro que me heló la sangre. Sabía que algo muy malo estaba pasando. Fue hasta la hora del recreo que junté todo el valor que me quedaba y me acerqué a una chica del salón con la que hablaba de vez en cuando. Con el corazón acelerado, le pregunté qué era lo que todos andaban diciendo de mí. Lo que me reveló me dejó completamente devastada. Me confesó que Paola había aprovechado un grupo de WhatsApp de todo el salón para filtrar cada uno de los secretos que le había confiado durante años. Pero eso no era lo peor. La crueldad llegó al extremo de que crearon un grupo alterno dedicado exclusivamente a las personas que me odiaban, donde se la pasaban escribiendo comentarios horribles sobre mí. Entre todas las mentiras, el rumor que más fuerza tenía era que yo supuestamente le pagaba un dinero extra al colegio para que los profesores me pusieran buenas notas. Aquello era totalmente falso y absurdo, porque yo siempre fui una alumna sumamente aplicada y jamás anduve presumiendo mis calificaciones como para que sintieran esa envidia hacia mí. Los maestros me apreciaban por mi esfuerzo constante, algo que los demás no lograban simplemente porque no se sentaban a estudiar. Aunque escuchar todas esas burlas me dolió en el alma, lo que verdaderamente me destrozó por dentro fue saber que la mente maestra detrás de todo este acoso era Paola.
No podía creer que se tratara de la misma persona con la que solía hablar por teléfono durante más de 4 horas seguidas. La misma amiga que estuvo presente sosteniéndome en mi primer ataque de ansiedad, cuando mi hermana se tuvo que mudar del país y sentí que el mundo se me venía abajo porque no sabía cómo vivir sin ella. Esa misma Paola que me había jurado 1000 veces que jamás contaría nada de lo que hablábamos. Ahora era señalada por todos como la persona que inició la campaña de desprestigio en mi contra. Lo más frustrante de la situación es que ella se aprovechó fríamente de una regla de mi casa. Mis padres eran muy estrictos y no me permitían tener un teléfono propio, ni mucho menos redes sociales. Paola sabía perfectamente que yo estaba incomunicada y que jamás me daría cuenta de la existencia de esos chats a menos que alguien me lo contara. Se aprovechó de mi vulnerabilidad para atacarme donde yo no me podía defender. Al enterarme de toda la verdad, decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados sufriendo en silencio. Acudí con las autoridades del colegio para reportar la existencia de esos chats de acoso y manipulación, y afortunadamente la escuela intervino. Las psicólogas del plantel comenzaron a darme sesiones de apoyo para ayudarme a procesar la traición, y las cosas parecían ir mejorando poco a poco, sobre todo porque me prometí a mí misma que las actitudes de Paola ya no me iban a afectar. Además, la profesora a cargo revisó las evidencias del grupo de internet y les aplicó una sanción severa, colocándoles una nota muy mala en su registro de conducta escolar. Por un momento, pensé que recibir ese castigo les serviría de lección para detener las burlas, pero lo único que provoqué fue que el resentimiento de Paola creciera a niveles sumamente peligrosos. El día en que la situación se volvió completamente intolerable, comenzó como una jornada de clases muy tranquila. Yo estaba sumamente concentrada en mis apuntes porque al día siguiente nos tocaba presentar un examen muy importante y quería asegurar una buena calificación. Todo transcurría en orden, hasta que en uno de los descansos fui al baño a lavarme las manos. Al mirarme en el espejo de frente, noté algo extraño y pesado en mi cabeza. Cuando pasé los dedos por la raíz de mi cabello, sentí una textura pastosa y dura. Alguien me había pegado una gran cantidad de silicón industrial directamente en el pelo, mientras yo estaba distraída estudiando. Sentí cómo la sangre me hervía de la rabia y la impotencia. Entré furiosa al salón de clases. Caminé directo hacia mi banco y, volteándome con toda la determinación del mundo, encaré a Paola frente a todos. Le grité que ya se había acabado su juego y que yo sabía perfectamente que ella había sido la responsable de hacerme esa maldad. Su respuesta me demostró la clase de persona tan fría que era. En lugar de negarlo o mostrar un poco de culpa, lo único que hizo fue soltar una carcajada burlona en mi cara y decirme, con un tono lleno de malicia, que ahora no me quedaría de otra más que raparme la cabeza por completo, sabiendo perfectamente que el cabello era algo que yo siempre había cuidado y valorado muchísimo. Por fortuna, la situación no pasó a mayores gracias a que unas profesoras del colegio me llevaron de inmediato a la dirección y me ayudaron pacientemente a retirarme todo el silicón del pelo, logrando salvarlo sin necesidad de cortar ni un solo mechón. Esa misma noche, al llegar a mi casa con el susto todavía en el cuerpo, mi mamá y yo nos plantamos firmes ante la dirección de la escuela para solicitar un cambio de salón inmediato. Exigimos que me asignaran a un aula donde no estuviera Paola, para poder terminar el ciclo escolar en paz. La escuela aceptó la solicitud y me transfirieron a un nuevo grupo donde, afortunadamente, me recibieron de maravilla, permitiéndome volver a sonreír y estar contenta, a pesar de tener que compartir el mismo edificio con mi ex amiga. Como en las películas, a veces pensamos que un cambio de escenario es suficiente para dejar atrás el pasado, pero el destino tiene formas muy extrañas de ponerte a prueba. Poco después de haber recuperado mi tranquilidad en el nuevo salón, mi familia y yo tuvimos que mudarnos de país. Aunque me daba muchísima pena dejar atrás a los buenos amigos que había logrado hacer en ese corto tiempo, la realidad es que me puso demasiado feliz la idea de volver a encontrarme con mi hermana, a quien extrañaba con todo mi corazón. El proceso de adaptación en este nuevo país iba de maravilla. Logré integrarme a un grupo de compañeros muy sanos y por fin sentía que la sombra de Paola había desaparecido por completo de mi vida. Sin embargo, este año las autoridades del colegio decidieron implementar una dinámica llamada chocolateo, que básicamente consiste en mezclar a los alumnos de diferentes secciones para reorganizar las aulas desde cero.
Para mi mala suerte, entre las personas que transfirieron a mi salón estaba Paola. El miedo y la ansiedad regresaron en un instante. Hace apenas un par de días, una de mis amigas de confianza se me acercó para advertirme que Paola ya andaba esparciendo rumores falsos sobre mí con la gente del grupo. El comentario que más furia e impotencia me causó fue escuchar que Paola andaba diciendo que yo era una mentirosa y que la había acusado falsamente de hacerme bullying en el pasado. Me dolió profundamente que intentara distorsionar las cosas para quedar como la víctima, cuando la realidad fue completamente distinta. Yo la denuncié en su momento porque no solo me atacaba cruelmente a mis espaldas inventando mentiras en internet, sino que en el salón llegó a agredirme físicamente. Me daba empujones y golpes que eran lo suficientemente fuertes como para causarme dolor, pero sutiles y calculados para no dejarme ningún moretón o marca visible que la pudiera delatar con los maestros. Actualmente me encuentro viviendo con mi hermana y trato de enfocarme en lo positivo para no caer en ese mismo bajón emocional que sufrí el día que descubrí los chats de odio. Intento mantener mi mente ocupada y no darle vueltas al asunto, pero no les voy a mentir, es un proceso difícil. Cada mañana me esfuerzo por mostrarme súper simpática, atenta y alegre con mis amigos actuales, porque debido al trauma que me dejó toda esta experiencia, vivo con un miedo constante a que en cualquier momento ellos decidan creerle a Paola y me terminen dando la espalda. No quiero volver a quedarme sola por culpa de las mentiras de alguien más. Por ahora, simplemente trato de no desmoronarme, de mantenerme fuerte y de demostrar con mis acciones quién soy realmente. Si llega a pasar algo más con Paola en estos días, les prometo que les traeré una actualización, pero hasta entonces, este es todo mi story time. Si algo me dejó esta dolorosa experiencia y que hoy quiero compartir con ustedes, es que el tiempo que llevas conociendo a alguien no define su lealtad. A veces nos aferramos a amistades tóxicas solo por la nostalgia de decir que se conocen desde el kinder o la infancia, y permitimos que nos lastimen una y otra vez porque nos da miedo quedarnos solos. Pero recuerden esto. Una amistad real jamás va a necesitar alimentar su ego destruyendo el tuyo, ni va a usar tus secretos como un arma para hacerte daño a tus espaldas. Si están pasando por algo así en su escuela, no se queden callados por miedo o vergüenza. Busquen ayuda con sus padres o profesores, tal como lo hice yo. Al final, las personas falsas siempre caen por el peso de sus propias mentiras, y quienes realmente los quieren y conocen su verdadero valor, se van a quedar a su lado sin dudarlo ni un segundo. Cuiden mucho a quien le abren su corazón, chiquillos.